Bueno, aquí como Dios, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que debemos saber y que tenemos que conocer. El tema es el fiat, el poder del fiat y por ende la restauración de la decadencia del ser humano, o sea, de la deconstrucción del ser humano. Vamos a restaurar el ser humano desde que Adán y Eva pecaron. Ha venido deconstruyéndose el ser humano. Y lo que vamos a hacer es restaurarlo. ¿Por medio de qué? Por medio del fiat, por medio del hágase. De esa palabra que dice, hágase según tu palabra. Entonces, el Señor nos da la gracia, hoy el conocimiento, Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y Él nos ha venido dando el conocimiento por medio de las Sagradas Escrituras de cómo es que el ser humano se debe restaurar. Y hoy vamos a hacer eso. Tratar de hablar un poco sobre ese tema, la restauración del ser. Y enfocándonos más que todo en las personas drogodependientes, en las personas alcohólicas, en la ludopatía y sucesivamente así en cada una de las adicciones que el ser humano tiene y posee. Cada ser humano, digámoslo así, posee una adicción. Por ejemplo, hablando de mi persona, una de las adicciones que más me atacan a mí es la lujuria, ¿cierto? Entonces, mi debilidad es la lujuria o mi pecado es la lujuria. Y yo tengo que buscar las estrategias, los pasos, las técnicas, la forma, los medios, las estratagemas para luchar contra la lujuria, contra esa adicción que me quiere someter. Bueno, empezando, cuando Adán y Eva no habían pecado, el ser humano era perfecto, era feliz, estaba lleno de amor, estaba lleno de paz. Pero cuando la serpiente los engañó, el ser humano cayó de ese nivel que lo tenía Dios, ¿cierto? Es un nivel que lo tenía Dios como hijo. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron a un nivel bajísimo, al infierno, digámoslo así, de esa manera. Instantáneamente el ser humano se condenó al infierno. Y ese infierno lo vive cada ser humano con cada adicción que posee. Unos con la soberbia, otros con la envidia, otros con la gula, otros con la pereza, otros con la avaricia, otros con el alcohol, otros con la droga, otros con los juegos, y así sucesivamente el ser humano ha caído en diferentes tipos de adicciones. Y aquí vamos a tratar, a esforzarnos de darles a entender el camino que tiene que seguir el ser humano para volver a ese principio del cual Dios nos había llamado a ser parte de su reino, a ser parte, hijos de Dios, seres divinos. Entonces, comenzaremos por decir que el ser humano se apartó de la voluntad de Dios. En palabras simples, en palabras muy simples, que cabría toda la explicación de toda la restauración del ser humano, es la restauración del ser humano, es volver a la santa voluntad de Dios. La restauración del ser humano es volver a la santa voluntad de Dios. Eso es algo simplísimo, pero si nos ponemos a sumergir en esa frase, lo que quiere decir esa frase, y las técnicas, los pasos, los medios, las estratagemas, las disciplinas que tenemos que utilizar para volver a esa santa voluntad de Dios, entonces comprendería toda nuestra vida, estudiar toda nuestra vida para poder llegar o volver a hacer lo que Dios quería que nosotros hiciéramos, que era su santa voluntad. Su santa voluntad. Y ahí es donde radica toda la restauración del ser, volver a la voluntad de Dios. Entonces, Dios en un principio
donde solamente existía el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo existían ellos. Era el principio donde no hubo principio, porque Dios es eterno. Y Él quiso darse. Quiso dar de su amor, dar de su paz, dar de su felicidad, dar de su gozo, darse en todo. Y dijo, vamos a crear, vamos a darnos a alguien. Y creó, por ende, al ser humano. ¿Cierto? Pero en esa creación, el primer ser humano de cabeza creó fue a Jesucristo. Y segundo, a la Santísima Virgen María. Y de tercero, por ende, los ángeles. ¿Cierto? Y en su amor infinito los hizo libres. ¿Cierto? Entonces les dio libertad para pensar y actuar como ellos quisieran. ¿Cierto? Como otro Dios, digámoslo de esa manera, como otro Dios. ¿Cierto? Pero entonces quería hacerlos libres. Entonces, ellos pensaban como a su manera. Y ahí fue cuando el ángel más hermoso que Dios creó, que se llama Luzbel o Lucifer, como ustedes lo quieran llamar, que significa lo mismo. Entonces empezó a pensar libremente y se dijo, Dios no existe. Dios soy yo, lo que yo pienso, como yo actúo, ese Dios no existe porque no lo veo, no lo siento, no lo puedo tocar. Los mismos pensamientos que nosotros tenemos. Y se empezó a desvirtuar esa voluntad de Dios, eso que Dios quería, no solamente para los ángeles, sino también para los seres humanos. ¿Cierto? Y entonces ese Luzbel empezó a conquistar por su pensamiento, por su forma de actuar y de pensar, conquistar a otros ángeles y rebeldizarse contra la santa voluntad de Dios. Aquí lo principal y lo que se debe centrar el ser humano es la santa voluntad de Dios. La santa voluntad de Dios. Tenemos que volver a la santa voluntad de Dios. Entonces Lucifer se empezó a apartar poco a poco por un pensamiento. Por un pensamiento se empezó a apartar de la santa voluntad de Dios. De la obediencia de la santa voluntad de Dios se empezó a apartar. Y por ende empezó a conquistar, como está pasando hoy en día, con diversas ideologías. Están conquistando a los seres humanos, apartándolos de la santa voluntad de Dios. Y esas ideologías lo que han hecho es que han ido llevando al ser humano a la decadencia, a la deconstrucción. Unos en drogadicción, otros en alcoholismo, otros en ludopatía, otros en homosexualismo, y así sucesivamente el ser humano se ha venido deconstruyendo. No construyéndose como ser humano, como persona, sino deconstruyéndose, sea deformándose. La palabra demonio significa deformación. Se han venido deformando durante toda la historia. Durante toda la historia se han venido deformando. Los ángeles tuvieron su tiempo. Ahora el ser humano, como Adán y Eva pecaron, se han venido deformando desde Adán y Eva hasta estos tiempos. El ser humano se ha venido deformando cada día más. Cada día más, y eso es como una cadena que va creciendo. El pecado o la suciedad del ser humano ha venido creciendo, ha venido creciendo y ha venido creciendo, se ha venido pudriendo, digámoslo así, en su forma de actuar, de pensar, de vivir. Se ha venido descomponiendo, ha venido caminando patas arriba, digámoslo de esa manera también. Y ahí es donde empezaron las adicciones del ser humano. ¿Con quién primero? Con Luzbel. Con Luzbel empezaron las adicciones. ¿Cuáles las adicciones? La de la soberbia, la de la envidia, la de la gula, la de la pereza, la de los 7 pecados capitales. Ahí empezaron las adicciones, en el nivel angélico. Después vinieron las adicciones al nivel natural o a nivel humano, cuando Adán y Eva se dejaron también llenar la cabeza, la mente de esos pensamientos de Luzbel o Lucifer, como ustedes quieran llamarlo. Se infectó la mente del ser humano y no obedeciendo la santa voluntad de Dios, sino la voluntad de sí mismos o la voluntad del demonio. Entonces desde ese instante empezaron las adicciones humanas. Unos
se empezaron a pegar al dinero, otros, y así sucesivamente, otros a los juegos, otros a la comida, y así sucesivamente, desligado, cada uno se ha desligado de los 7 pecados capitales. Cada uno de los vicios del ser humano o de las adicciones del ser humano se desligaron de los 7 pecados capitales, que fueron los vicios de los demonios, por los cuales cada uno de ellos cayeron. Entonces, vamos a ver la restauración, cómo el ser humano se tiene que restaurar de todas esas adicciones, de todas, no hay ninguna que no se pueda restaurar, todas se deben restaurar y todas siguen el mismo camino, todas van a seguir el mismo camino de restauración. La primera, digámoslo así, la soberbia, ¿cómo se restaura el ser humano de esa soberbia en la cual cayó? Entonces debe practicar la virtud contraria al vicio, debe practicarla al máximo, que se llama humildad. La humildad. Por medio de la humildad el ser humano restaura lo que destruyó cuando desobedeció la voluntad de Dios, que es el inicio, ¿no? El inicio de la deconstrucción del ser humano, el inicio de la demonización del ser humano, el inicio de la deformación del ser humano. Entonces, aquí vamos a hablar de cuál es el camino que Dios y la Santísima Virgen María nos dan para restaurar el ser humano de los diferentes tipos de adicciones que cada uno posee. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan y que pases un feliz y santo día.